Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Universo Dibujo. En esta ocasión vamos a hablar sobre una técnica de dibujo llamada construcción. Pero, ¿en qué consiste? En la técnica de construcción, en lugar de intentar dibujar un objeto complejo de un solo trazo, lo simplificamos en piezas sencillas que son fáciles de manejar. Para esto, se utilizan círculos, cuadrados y triángulos. A continuación, te explico qué personalidad y función tiene cada forma. Número 1. Los círculos, y en este caso, también las elipses. El círculo se utiliza para representar partes orgánicas, suaves y curvas. Es la base de la mayoría de los seres vivos. Número 2. El triángulo. Es la forma del dinamismo y la dirección. Se usa para crear estructuras que se estrechan o que tienen mucha fuerza. En personajes se utiliza para dibujar los pies, las manos vistas de perfil, capas, algunos tipos de nariz y hombros muy anchos que bajan hacia una cintura pequeña. En objetos, los triángulos se utilizan para dibujar montañas, tejados, pinos y flechas. Esto por mencionar algunos ejemplos. En cuanto a sensación, los triángulos transmiten velocidad, peligro en algunas ocasiones si son muy prominentes, o estabilidad si la base del triángulo es ancha. Número 3. El cuadrado, y en este caso, también el rectángulo. El cuadrado es la base de la estructura y la solidez. Se utiliza para todo lo que deba parecer pesado, firme o artificial. En personajes, se usa para dibujar torsos masculinos o robustos, mandíbulas fuertes y robots. En objetos, se utiliza para dibujar edificios, libros, cajas, televisores y ladrillos, por ejemplo. En cuanto a sensación, el cuadrado transmite equilibrio, resistencia y honestidad. Pero, ¿cómo se aplica este consejo de la técnica de construcción en el dibujo? Si queremos dibujar un perrito, por ejemplo, lo ideal es empezar dibujando un círculo para la cabeza del perrito, un óvalo grande para el cuerpo y rectángulos delgados para las patas. Luego, dibujamos líneas que conecten esas formas de manera fluida. Y por último, sobre esa estructura sólida, empezamos a dibujar los ojos, las orejas y el pelaje. Antes de poner el lápiz en el papel, debemos saber que cada una de estas formas comunica algo distinto al espectador. Esto es vital, por ejemplo, para el diseño de personajes. Los círculos y óvalos representan lo inofensivo, lo tierno y lo infinito. Al no tener esquinas, el ojo los percibe como seguros. Los cuadrados y los rectángulos representan lo inamovible y la fuerza. Son la base de héroes imponentes o villanos imponentes. Los triángulos son la forma más dinámica
apuntan hacia un lugar, sugieren acción, en ocasiones peligro o una personalidad afilada y astuta. Utilizar estas formas base nos puede ayudar mucho para la construcción en capas, que es un método profesional. Para dibujar cualquier cosa detalladamente, es bueno que sigamos este flujo de trabajo. Por ejemplo, en el dibujo de figura humana, como paso número 1, comenzamos con una estructura básica, bocetando un maniquí. No busquemos la perfección. En primer lugar, trazamos un círculo para la cabeza y, por supuesto, también utilizamos círculos para las articulaciones, rectángulos para los brazos y piernas y triángulos para los pies o la dirección de la mandíbula. Paso número 2. El contorneo o la unión. Una vez que tienes todas estas formas dibujadas, envuélvelas con una línea exterior. Aquí es donde suavizamos las uniones entre el círculo del hombro y el rectángulo del brazo, por ejemplo. Paso número 3. El detalle final. Sobre esa base sólida, añade los detalles pequeños, texturas, arrugas de la ropa, ojos o cabello. Como la base geométrica es correcta, el dibujo final se verá proporcional y no se verá plano. ¿Por qué es bueno utilizar este método? Si intentamos dibujar un rostro, por ejemplo, empezando por las pestañas, lo más probable es que cuando lo terminemos, el ojo no nos quede como esperábamos. En cambio, si iniciamos trazando un círculo para la cabeza y un triángulo invertido para la mandíbula, ya tenemos el espacio definido y es imposible que nos quedemos sin papel para realizar nuestro dibujo. Para dibujar objetos, utilizando solo círculos, cuadrados y triángulos, debemos ver el objeto como una silueta compuesta. Posteriormente, hablaremos de la construcción de dibujo utilizando figuras 3D, como el cubo, la esfera y el cilindro. Por lo pronto, nos enfocaremos en la utilización de figuras geométricas de 2 dimensiones, como lo son el círculo, el cuadrado y el triángulo, para la construcción de nuestros dibujos. Casi cualquier objeto cotidiano se puede simplificar a la unión de estas 3 figuras. Por ejemplo, al dibujar una llave, trazamos un círculo para dibujar la parte donde se sujeta, unida a un rectángulo, y pequeños cuadrados o triángulos para los dientes de la llave. Para dibujar un árbol de Navidad, un triángulo grande sobre un cuadrado pequeño, que vendría siendo el tronco. Para dibujar un castillo, una serie de cuadrados grandes para las paredes, rectángulos para las torres y triángulos para los techos puntiagudos. Cuando dibujamos, utilizando este proceso de construcción, el orden de los factores sí altera el producto. Para esta técnica, debemos identificar en primer lugar cuál es la forma dominante del objeto. Si dibujamos una guitarra, la forma dominante es un círculo o 2 círculos superpuestos. Las formas secundarias serían
las piezas que faltan. En la guitarra añadiríamos un rectángulo largo para el mástil y un triángulo pequeño para el clavijero. Al final, refinamos uniendo el contorno. Como pueden notar, amigos, aunque iniciamos el video hablando principalmente de construcción de dibujo por medio de círculos, cuadrados y triángulos, también estuvimos mencionando rectángulos y elipses. ¿Por qué? Porque en el ámbito del dibujo, un rectángulo puede ser visto como un cuadrado alargado. En dibujo, si tomas un cuadrado y desplazas uno de sus lados hacia afuera, obtienes un rectángulo. Ambos comparten los ángulos de 90 grados. En geometría, se dice que el cuadrado es un caso especial de rectángulo, donde los 4 lados son iguales. Así que, técnicamente, todo cuadrado puede ser también un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Y en cuanto a la elipse y el círculo, visualmente, una elipse es exactamente eso, un círculo estirado. En dibujo, la elipse es fundamental para representar la perspectiva. Cuando miras un vaso que es circular desde arriba, si lo miras desde un lado, dejas de ver un círculo perfecto y empiezas a ver una elipse. En cuanto a término técnico, al igual que con el cuadrado, el círculo es técnicamente una elipse especial donde todos los puntos de su borde están a la misma distancia del centro. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Dale like y comparte tu canal Universo Dibujo. Hasta pronto, amigos.